A propósito de bolsa, hombre, vamos a hablar de un banquero que en su momento formó parte de aquello que se dio en llamar los 7 grandes de la banca española. Estamos hablando de Luis Valls Taberner. Luis Valls Taberner, quien nos acompaña esta noche, es el sobrino de aquel banquero, presidente del Banco Popular, en los años de los 7 grandes de la banca, decía yo antes. Acaba de publicar este libro, que ven ustedes aquí, Desapego y Libertad, apuntes de un banquero inclasificable, sobre el que queremos hablar con Luis Valls Taberner, sobrino de Luis Valls. Buenas noches, Luis, y bienvenido. Buenas noches, Antonio, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Durante la presidencia de tu tío, el Banco Popular llegó a considerarse uno de los... Bueno, creo que en España entonces era el banco más rentable de España, por supuesto, y del mundo, efectivamente. Del mundo. Y llegó a multiplicar, tengo los datos, para que veas, por 166 el beneficio en 32 años. Fíjate lo que supone eso. Sí. ¿Eso hubiera sido posible ahora mismo, dadas las circunstancias? Yo creo que dadas las circunstancias hubiera sido difícil. Lo que yo creo que caracterizaba mucho a mi tío y a otros banqueros de su generación es que eran personas que entendían que el dinero que administraban era de los demás, no era suyo. Y a la hora de asumir riesgos hubieran sido mucho más prudentes. Con lo cual es posible que la rentabilidad en momentos como los de ahora pues hubiera sido difícil de sostener, pero los riesgos hubieran sido mucho más manejables y no se hubieran cometido las barbaridades que han ocurrido en España fuera de toda lógica de riesgo, de gestión de riesgo, que es la esencia de lo que entendían aquellos banqueros austeros, que es lo que ha ocurrido, ¿no? Un sistema financiero completamente intervenido y eso pues tiene difícil explicación, la verdad. Cuando se hablaba entonces de aquello de los 7 grandes de la banca española que se reunían, y es verdad, no sé si se hubiera dado en una circunstancia como la que se ha vivido en España, de crisis financiera tremenda, es verdad que es una crisis financiera internacional, global, pero que viene dada precisamente por la llamada burbuja inmobiliaria. ¿Asumieron demasiados riesgos los banqueros de esta etapa que no hubieran asumido aquellos de los 7 grandes? Sí, está mal que yo lo diga, pero yo creo que hay banqueros que siempre han tenido claro que no están aquí para vender pisos. Entonces el escenario de que la cosa salga mal hay que contemplarlo a la hora de prestar dinero a los promotores. Y yo creo que esto en España se ha hecho de una manera completamente fuera de lógica de riesgo, de lógica de gestión del riesgo y de haber existido una mentalidad más respetuosa con el dinero de los demás, más prudente, más conservadora, menos lúcida, menos atractiva, menos espectacular, pero yo creo que a la larga hubiera sido mucho más responsable. ¿Tú recuerdas en el libro que en un momento en el que algunos banqueros en los años 90 ocupaban, ¿verdad?, los informativos de la radio, de la televisión, las páginas de los periódicos, tu tío se preocupaba por mejorar la economía y la sociedad desde la banca, según sus propias palabras? ¿Eso lo tenía él asumido de una forma sincera y convincente? Sí. ¿Cómo lo hacía? Bueno, yo creo que hubo personas, incluso antes de la transición, como mi tío, que entendían que el papel que ellos jugaban en la sociedad era un papel que influiría mucho en el desarrollo que ha tenido nuestra democracia, ¿no? Ya antes de la transición, personas como mi tío pensaron que había que crear un caldo de cultivo para que España se abriera, para que la democracia pudiera ser una realidad, que no es algo que estuviera tan claro en aquel entonces, ¿no? Impulsando iniciativas de tipo social, impulsando iniciativas de tipo periodística, como el Diario Madrid, por ejemplo, y aquel espíritu está presente en este libro y en la memoria de mi tío, ¿no?, que he querido reivindicar. Antes me comentaba precisamente Esther Esteban, precisamente, que tuvo una relación con tu tío en un momento por las entrevistas que ella hacía, ¿verdad? Y que se interesaba muchísimo por el tema periodístico, que verdad que tú también lo destacas en el libro. No, le comentaba antes de empezar, antes de conocerte, que yo soy parte de lo que soy, sobre todo mi faceta entrevistadora, porque tu tío me ayudó. Yo le fui a hacer una entrevista, le gustó mi desparpajo, jovencita, de ese momento muy jovencita, y me ayudó a buscar a gente que me pudiera dar entrevistas. Tuvimos tan buena relación, a mí me parece imposible que yo le llamaba directamente a su teléfono y él me llamaba al mío. Y la gente no se lo creía, claro. Como yo, ¿cómo va a llamar del Popular a este señor ¿qué es esto? tan importante? Y él me dio su teléfono, porque, en fin, tengo un gratísimo recuerdo, sobre todo de
Bueno, Luis Balsta-Berner era un hombre que tenía unas fuertes convicciones religiosas, detestaba lógicamente la corrupción, la obsesión también por el dinero, que fíjate, que puede ser hasta, no sé, contradictorio con el perfil del banquero que aquí también se ha proyectado, ¿no?, en estos últimos años, y especialmente también a partir de la demagogia que algunos grupos políticos que han hecho, ¿no? ¿Eso contrasta con lo que ahora se está viviendo, por ejemplo? Completamente. Son otros valores y se comenta mucho, se han perdido esos valores de antes. Bueno, pues esa generación de empresarios, de banqueros, eran personas que habían vivido la guerra, que habían vivido lo que costó despegar este país y que yo creo que tenían muy claro lo que era importante y lo que no lo era, ¿no? Y Luis era un banquero con alma de periodista, era un banquero con alma de editor, era un banquero con alma de humanista. Eso lo heredó de su padre, de mi abuelo, que fue un hombre que, a pesar de formar parte de una familia de industriales, de banqueros, de la burguesía catalana, pues quiso forjarse su propia vida y entendió que los valores en torno a la cultura pues era aquello con lo que él quería construir su proyecto vital, ¿no? Y yo creo que eso influyó mucho en la figura de mi tío y le permitió, en un mundo tan difícil como es la banca, como es el dinero, pues innovar una nueva forma de entender la relación con el dinero. Y desde la humanidad, Antonio. como Esther. A ver, Ricardo, venga. Sí. Carlos. Luis Valls, que yo recuerde, tuvo siempre tuvo durante una época la enemiga de dos banqueros aficionados, por decirlo de una forma. Ruiz Mateos, que yo iba a tener una cantidad de bancos verdaderamente notable, y luego Mario Conde. Por cierto, que con Mario Conde escribiste tú otro libro en el que era un cruce de cartas hablando de cosas positivas y negativas. Estos dos banqueros... ¿Tenía mala relación, perdóname, Carlos, tu tío tuvo mala relación con Mario Conde en ese sentido? No, yo creo que Luis era una persona que se definía a sí mismo como liberal y heterodoxo. Entonces Luis, siendo una persona muy conservadora en sus formas y en sus ideas, en algunas de sus ideas, era muy abierto, en el sentido de que se entendía mejor que nadie con personas que pensaban muy distinto a él. Fue el primer banquero que financió al Partido Comunista de Santiago Carrillo contra viento y marea, siendo el Partido Comunista recién legalizado. Aquello le costó muchísimos disgustos, pero reconocía que... Tras una entrevista con José Mario Armero. Así es. Que además acudía a la Casa de Campo a algunos de los mítines de Santiago Carrillo. Cuando entonces el Partido Comunista de España celebraba sus mítines ahí. Y te decía lo bien que pagaba, lo buen pagador que fue Santiago Carrillo. Así es. En los préstamos. Eso te lo decía siempre. Bueno, yo he estado ayer con un banquero que también decía, dice que paga, dice, oye, curiosamente la izquierda... El Partido Comunista, o Izquierda Unida, dice, págame, quizá por los créditos son más limitados. Hasta que dejó arruinado el Partido Comunista y dejó de pagar la sede de la calle Santísima Trinidad. En aquel momento pagaban mejor que otros. En la época que estás diciendo, tu tío siempre reconocía eso. Un momentito, que he interrumpido antes. No, yo lo que quería decir, él era consciente de que él era el epígono de la enemiga de estos dos personajes, de Ruiz Mateos y tal, porque le rivalizaban con él diciéndole que era el banquero que se oponía a la apertura de una nueva banca, etcétera, etcétera. Hombre, él siempre fue, yo creo, un banquero muy, muy ortodoxo, muy conservador, muy prudente, pero a la vez él era muy progresista con lo suyo. Entonces, no dejaba de ser llamativo que en aquella etapa, pues con una grandísima influencia de la tecnocracia, pues él fuera el banquero que yo creo que mejor se entendía con el socialismo. A mí me reconoció en una ocasión que el banco, bueno, que los banqueros con quien más dinero ganaron fue con el Partido Socialista cuando pensaban que iban a ser nacionalizados en el año 81, estaban temblando. Yo creo que mi tío tuvo un gesto ahí que fue presentarse en la sede de Ferraz y darle la enhorabuena a Alfonso Guerra. Aquello pues debió sorprender para bien a los socialistas, pero yo creo que más que la banca lo que representa es un espíritu liberal, un espíritu de hacer un esfuerzo por entenderse con quien no piensa como tú. Y eso no quiere decir que luego aquel al que vayas a dar un préstamo vaya a ser un mal pagador. A lo mejor los que menos te lo imaginas van a ser los que mejor van a devolvértelo. Ahora, ¿hubiera hecho lo mismo con la gente de Podemos, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta cómo opina la gente de Podemos, cómo se mueve, lo que exigen?
Sí. ¿Tú crees que sí hubiera Es que el llegado PC ese no era un extremo? partido soviético como Podemos. Sí, yo quería ilustrar, si me permites, Antonio, Sí, sí. porque estuve solo 2 veces en el despacho de don Luis, bueno, como periodista, pero él conocía naturalmente... Una cuando estabas en Gotza con Fraga. No, ya después. Ya después, pero conocía mi militancia socialista bueno, y realmente el concepto que teníamos, también sindicalista, y el concepto que teníamos los sindicatos de él era que era una persona progresista, no liberal, sino más aún, ¿no? Desde luego su compromiso político siempre fue formidable, y recuerdo que te enseñaba con verdadera ilusión la pintura que le regaló, este cuadro que le regaló Antonio Gutiérrez cuando era secretario general de Comisiones Obreras. Y don Luis tenía galas, llegaba al despacho y mira, este es el cuadro que me ha regalado Antonio Gutiérrez, en fin, en conmemoración también. Y las buenas relaciones que tenía con el sindicato, era con comisiones, pues llevaron a su secretario general nada menos que a regalarle, porque Antonio Gutiérrez pinta muy bien. Y el hombre hizo y le regaló. Y la idea durante toda la transición, desde luego, es el compromiso por la transición del lado de la democracia, no del lado, digamos, de los reversionistas al franquismo, sino todo lo contrario. Y después, en todo el trayecto, desde luego, de los años 80, pues era conocido pues como una persona que colaboraba con el gobierno que estuviera. Y precisamente cuando él se encontró una respuesta positiva en lo económico con Miguel Boyer y tal, le dijo, oye, es que estos son estupendos, es que realmente... Y sí es cierto que apoyó, y además desinteresadamente, me refiero que no es una cosa de decir, bueno, claro, se llevaba bien y le aprobaban leyes, no. Era una persona de conciencia y realmente esa fue mi experiencia personal muy gratificante siempre con él. Yo heredé 2 cosas de mi tío. Materiales 2, inmateriales muchísimas. Las inmateriales las he intentado reflejar humildemente en este trabajo, que es un legado humanista, un legado intelectual, pero yo heredé solamente 2 cosas que para mí tienen un gran valor simbólico. Uno es esa foto a la que hace referencia de Antonio Gutiérrez, que un banquero luzca en su recibidor la foto del líder de Comisiones Obreras con una bandera roja como parte del decorado de la foto, pues eso yo creo que tenía un simbolismo, sobre todo en aquella época, pero un simbolismo del que hoy se puede aprender. Ahora que los políticos no se ponen de acuerdo, pues no estaría mal recordar que hasta los banqueros hacían gala de ser capaces de entenderse con quien a lo mejor no comparte tus ideas, pero con quien puedes tener una excelentísima relación. Y luego fue un bolígrafo, que el bolígrafo que él tenía, pues también yo creo que eso representa un poco para mí pues esa vocación frustrada que tenía él con la escritura. Él decía que la escritura para él era la profesión más libre, porque la pluma era su fusil. Pero además le hubiera gustado ser periodista, incluso. Sí. Eso lo admitió y lo reconoció, ¿no? Sí. Era un periodista frustrado. La aventura del Madrid salió mal. Sí. Él le costó tiempo, trabajo, esfuerzo y dinero, junto con aquellos compañeros que formaron parte de aquella aventura. Antonio Fontán, entre otros. Se comentó incluso que en el ABC estuvo intentando hacer algo y bueno, digamos que el alma de periodista nunca lo perdió y por eso quería tanto y se llevaba tanto, y también, sobre todo, con los periodistas. Porque los banqueros y los empresarios se llevaban muy bien con los editores. Pero Luis entendía que el poder lo tenía quien escribía. Claro. Y él prefería estar con los plumillas, no con los editores. Porque aunque echaran de su trabajo a alguien que te ha estorbado, pues aquel periodista iba a estar doblemente molesto en otro medio al día siguiente, ¿no? Claro. Yo quería traer es una forma inteligente de acercarse de verdad a los periodistas, muy breve. que son los de la calle, los que están a pie de calle, los que efectivamente dicen, oye, estoy no hay aquí, editor, pero no hay editor que no quiera ser periodista, ¿eh? ¿Perdón? No hay editor que no quiera ser periodista. Brevísimo, solo que en esta ocasión tú has preguntado qué haría ahora. Sí. Lo importante de personalidades como don Luis es que hicieron masa democrática y sentaban en mesas a personas irreconciliables. Eran figuras, no solo don Luis, muchas figuras de la transición. Era un tiempo que se hacía de la necesidad virtud. Que era, pero sentado... Y eso es lo que se echa de menos ahora, precisamente. Ojo, pero es que lo que yo he hecho de menos... Y se llegaba al consenso, si me disculpas, lo que he hecho de menos ahora son esas personas intermediarias, comillas, personas buenas, que realmente dicen, pero a ver, Pablo, ven a cenar una noche a mi casa, te voy a traer también al general... Lo hizo no sé José quién. Bono, ¿no? Todo esto... Eso lo hizo Bono, pero ¿no? lo hizo interesadamente. No, yo... Interesadamente. No, es un Interesadamente hombre de José Bono, partido. no lo creo. No valdría Bono, porque es un hombre de partido. Estas personas que hacían esto eran
parte de la Iglesia Católica, por cierto, protagonismo indudable en esa etapa, que estuvieron ahí y no tenían intereses como don Luis. Y entonces sentaban a personas que no podían a lo mejor verse en la calle. A un general franquista le juntaban con una persona del Partido Comunista o del Partido Socialista. Todo ese enjuague en el mejor sentido. Y esa fibra que se fue creando dio a luz la transición. Hoy en día están cara a cara. O sea, es que no tienen personas que les sienten. Va, Hernando... ¿Pero por qué no hay personas que les sienten? Yo te recuerdo que faltan intelectuales en este país, falta ese gente tipo, con esa visión falta ese tipo de persona generosa, comprometida, de la vida y de las cosas. con las instituciones, comprometida con la democracia, no con los partidos. Y esto es un problema que hay en España ahora. Pero yo te querría recordar, Ricardo, que no solamente completamente Luis con lo que está Balstaberner, que es diciendo una figura Ricardo, muy importante, icónica en la banca, estaban en el mundo empresarial, estaba Carlos Ferrer Salat, que es un gran empresario, banquero, por cierto, también, y con un nivel cultural extraordinario. Hay una generación de banqueros como José Ángel Sánchez Asiaín, está luego Pedro de Toledo, que murió prematuramente, es decir, que es los 7 grandes, el propio Emilio Botín padre y luego Emilio Botín hijo. Y yo recuerdo cuando decían, no, hombre, es que el hijo Emilito. Digo, no, Emilito, vamos, menudo pedazo banquero. Es decir, además eran banqueros con un nivel cultural. Antes, oye, José Ángel Sánchez Asiaín, pues es académico de la historia, es un tipo de un nivel... Balstaberner y Sánchez Asiaín eran 2 humanistas. Exactamente, es que Ahí eran 2 está, humanistas. Cotec es su creación. Espectacular. Cotec, nada menos. Vamos a ver, que tenemos que hacer la última pausa. Una cosa muy breve. Y el Banco de España. España, ¿quién había en el Banco de España? Hombre, ahí tenías a Luis Ángel Rojo. Luis Ángel Rojo. Claro, tenías a un tipo también, un gran intelectual. Es que en una Mira la foto que época estamos viendo ahí, está con Nicolás espectacular. Redondo Padre, estaba tu tío, Luis. Y están saliendo algunas de esas fotos a las que también aludía Ricardo Martín. Bueno, luego vamos a hacer... Perdóname, Santi, enseguida te doy la palabra. Seguimos con Luis Balstaberner, sobrino de Luis Balstaberner, el banquero, en este caso, a propósito de este legado humanista para la empresa que ha reflejado en su libro Luis Balsi, que ha titulado Desapego y libertad, apunte de un banquero inclasificable, ¿es verdad? A tenor de las cosas que nos estás contando y que estás revelando para aquellas personas que no conocían a Luis Balstaberner, presidente del Popular. Estamos de vuelta enseguida y seguimos hablando con Luis. Tengo ya las portadas, por cierto, un titular llamativo, hombre, titular llamativo, no lo adelanto. El del País. Y una noche más, hombre, todos los diarios de difusión nacional que se editan en Madrid se han copiado la foto de portada. Oye, todos han coincidido. Eso está bien. Sois muy inteligentes, querido Paco, es verdad, tenéis buen gusto. Buen gusto por el fotoperiodismo. Ahora vamos a comentarle, y no se pierdan uno de los titulares que me ha llamado especialmente la atención, lo comentábamos antes y que, bueno, abre un portillo a cierta esperanza antes de la repetición de las elecciones, pero de eso hablamos después. Hasta ahora mismo. ¿Por qué no proponemos hacer a Ramiro automovilista del año? Automovilista del año. Pues ahí va la propuesta. Don Pues nos Ramiro. está viendo, que lo sepas. Sí, ya lo cada sabré, Ramiro, noche, cada noche. Es un fiel Da gusto. seguidor del Cascabel y de 13TV, por supuesto, faltaría más. Santiago Abascal, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, en primer lugar, es un placer tenerle aquí. Yo no he tenido la fortuna de conocer a Luis Balstaberner, ni siquiera su figura, lo estoy haciendo ahora, pero me parece algo realmente atractivo. Estamos ante una persona lista, que sabía que había que llevarse bien con los periodistas, estamos ante una persona que estaba por encima del sectarismo, y eso es verdaderamente atractivo. Poníais el ejemplo de Carrillo, aunque es verdad también, y yo creo que esto hay que decirlo, que por ejemplo ahora Botín ha dicho frases prudentes, elogiosas incluso sobre los de Podemos. ¿Botín? Sí, sí. Ana Patricia Botín. Bueno, perdón, te está refiriendo a a al la final actual presidenta. es normal que quien está al frente de una entidad bancaria tenga que hacer un esfuerzo de interlocución. Y yo además estoy convencido que lo hacen con buena intención. Otra cosa es lo que piensan los del otro lado. Yo les imagino en la frase leninista de los burgueses nos venderán la soga con la que les ahorcaremos. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pero sobre todo yo quería centrarme en la idea esa importantísima en un banquero de, al jugar con dinero ajeno, al disparar con pólvora del rey, no asumir grandes riesgos. Hemos vivido lo contrario, pero quizá no en los bancos, quizá en unas entidades que no eran exactamente bancos, que eran las cajas de ahorro, queridísimas por los españoles, con una obra social extraordinaria que han funcionado muy bien durante un siglo, y han sido los políticos, los sindicalistas metidos a banqueros los que han llevado adelante esas operaciones de riesgo. No han sido tanto las grandes entidades bancarias, sino las cajas de ahorro, las que están detrás de la crisis financiera. Y bueno, quería saber un poco su opinión en relación con eso. Hombre, cuando juegas con dinero de los demás es más fácil asumir riesgos. Y había y hay empresarios hoy en día que con lo que juegan es con su propio dinero. Y yo creo que son dos realidades que no tienen nada que ver, ¿no? Pues sí, ha habido gente muy responsable y se ha permitido
el que con el dinero de los demás, pues anchas Castilla, ¿no? Castilla-La Mancha, sobre todo. Pues eso no tiene una explicación posible. Bueno, Luis, tú eres empresario también, además de escritor, eres una persona joven, como puede verse. Has nacido en Cataluña, eres catalán. En Madrid. Bueno, en Madrid, perdón, pero te sientes catalán también como por familia, sí, de una sí. forma muy directa. Bien. Sí. Entonces yo te pregunto, a ver, opinión sobre la situación que se vive en Cataluña respecto a España, al resto de España, perdón, con ese separatismo que, bueno, en estos momentos todavía está ahí latente, no podemos olvidarlo. ¿Hay alguna salida, alguna solución a esto, que no se habla de la aplicación de la ley de forma estricta? Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo complicado. Es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que en este momento se echan de menos figuras como las de Cambó y yo me pregunto qué sería de la situación actual si tuviéramos personas con la visión que tuvo Francesc Cambó, ¿no? Mi abuelo tuvo una gran relación con él y eran personas que yo creo que sí que entendían que en España podíamos vivir, volviendo a esto del liberalismo ideológico, personas muy distintas, muy dispares, pero dentro de un marco de convivencia, de civilidad, de libertad y de respeto, ¿no? Y yo creo que en el catalanismo ha habido grandes nacionalistas que han sido a su vez muy respetuosos con una idea de España, y yo creo que también desde Madrid pues a lo mejor podemos hacer un esfuerzo para ser más sensibles a esa sensibilidad. Pero bueno, es un tema muy complejo. Lo ves complejo. Fíjate, ahora que hablamos de Cataluña y hablamos de Cataluña y banqueros, yo creo que ha habido durante toda la transición una oportunidad de encajar a Cataluña en el resto de España de una forma política. Fue una operación totalmente frustrada y muy bien pagada por los banqueros, que fue la Operación Roca. Fue la Operación Roca, que fue un fracaso estrepitoso. Fue un fracaso estrepitoso. Claro. Pero si aquello hubiera encajado políticamente en el marco, y los banqueros lo pagaron aquello de una forma muy abundante, si hubiera encajado, quizá estaríamos ajenos a ese problema en estos momentos. Seguro. Porque Roca se presentó en las elecciones en España con un eslogan que decía: la otra forma de hacer España. Sí, señor. Y todavía seguimos pendientes de esa otra forma de hacer España. Bueno, vamos a ver, no se va todavía Luis Valls. No, quería enlazar una cosa de la biografía de nuestro entrevistado, ¿no? Y es su bisabuelo, que fue uno de los grandes historiadores españoles, miembro de una de las familias más destacadas de la burguesía catalana, que además con una profunda sensibilidad catalanista y que acabó harto del nacionalismo. Es decir, si la memoria no me falla, Luis Valls Taberner, que fue, Fernando Ferran, además era Ferran Valls Taberner. Yo tuve además un compañero, un catedrático compañero, que fue hasta alumno suyo, ¿no? Y hablaba con una profundísima admiración de la sapiencia que tiene un gran medievalista, ¿no? Y eso es lo que le pasa. Yo, que también soy catalán, que acabas harto del nacionalismo. Yo me defino muchas veces como catalán, como que es catalán, es mi forma de ser español, y un poco lo que le contestaba a Ricardo. Mucha gente ya en Cataluña, de verdad, hazme caso, está harta ya de que estemos... Mira, yo tengo 55 años y llevo toda mi vida con el tema del nacionalismo catalán, acabas agotado. Y otra vez Luis, perdón, me sale tu tío, es decir, Ferran Valls Taberner, siendo profundamente catalán y catalanista, acabó harto. Fue un hombre de la Lliga. Oye, me extraña, Antonio, que ya he pasado desapercibido, lo digo, a lo mejor Rafa sabe algo mejor que yo. El último incidente, afortunadamente sin ninguna consecuencia, que ha protagonizado la diputada Rosell, la del aeropuerto. ¿Cuál es el último? Mis aeropuertos la llaman. ¿Qué aeropuerto ha sido? ¿Dónde ha montado el Mis aeropuerto ha sido en el Congreso de los Diputados. ¿Pero qué ha hecho? Pues por lo visto ayer tuvo, por lo visto según me cuentan, tuvo un ataque de ansiedad y tuvo que ser asistida. Ansiedad bastante, bastante notable, bastante visible para todos los que estaban alrededor, y tuvo que ser atendida por los servicios médicos del Congreso. Estamos hablando de la ex juez. Pues yo estaba en comisión. Diputada de Podemos por Las Palmas de Gran Canaria. Pues estaba en una situación muy alterada, y requirieron los servicios del médico del Congreso, que incluso tuvo que llevar con su carrito, con un electrocardiógrafo y desde luego también...
ver la que la estaba pasando. No, es pues decir, no. todos la ¿Pero gente... durante una intervención o qué? No hacía falta ninguna intervención porque me imagino que fue medicada adecuadamente y está, me imagino y espero que esté adecuadamente otra vez de una forma... No, debe de relajarse un poco, porque Relajarse, con los sí. pollos que montan los Pero es que aeropuertos nadie, no es normal, vamos. nadie lo ha puesto esto. No, yo es que no me había ni enterado, de verdad. Y Bueno, allá estábamos de comisión. y Si yo no te me has he enterado es porque la No, cosa no, no en fin, fue a más. fue No fue a trascendente, ¿no? Estabas La en sangre no pleno. llegó al río, que se dice vulgarmente. Paula, ¿cómo cierra nuestro barómetro, por cierto? 69% de ustedes, casi ya sí, un 70%, cree que el Partido Popular sí mejoraría resultados si llegásemos a esas supuestas futuras elecciones el 26 de junio, frente a un 30%. Y nos vamos con dos tuits. El de José, que dice que claro que sí, después de ver todas estas películas de horrores. Pone. Y Filipo opina que no cree que los resultados de unas nuevas elecciones deparen grandes cambios, pero que hay que intentar que Podemos se desinfle. Gracias por escribir, por llamar y feliz fin de semana. Muy bien, Luis Valls, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos. Y sugerimos a nuestros espectadores, si quieren saber más sobre la figura de su tío, Luis Valls Taberner, Desapego y Libertad, apuntes de un banquero inclasificable, que lean este libro. Muy interesante, por otra parte. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias.